Compañía de Teatro La Llanet. Esta compañía de teatro nacional surgió en el año 2013 en Santiago, en el marco de un festival de teatro organizado por la Universidad de Chile, en que el texto ganador sería montado y exhibido en la sala Antonio Varas. El ganador del concurso de dramaturgia fue Leonardo González, miembro actual de la compañía, quien reunió un equipo para llevar a cabo la puesta en escena de Aquí no se ha enterrado nada, dando los primeros indicios de su estilo, al tocar temáticas de memoria y violencia política, incluyendo elementos de carácter documental y testimonial. Y el objetivo del concurso era montar la obra, montarla, y tener funciones en el Antonio Vara, que es un teatro que queda ahí frente a la Moneda, por Morandé. Y así partió, a partir de esa instancia, reunimos un grupo somos ex compañeros y compañeras que estudiamos en la escuela de teatro de la Católica, y nos juntamos alrededor de ese primer proyecto. El nombre de la compañía La Llanet surgió al momento de montar su segunda obra, cuando se dieron cuenta de que algunos miembros del equipo se repetían. Ahí decidieron ponerse un nombre. La Llanet proviene de la cantante hispano-británica apodada Janet, ya que durante su segunda obra, La Leva, sonaba en varias ocasiones su canción Porque te vas. Por lo tanto, el nombre oficial de la compañía fue decidido recién en 2019. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. En cuanto a los miembros que componen la compañía, está Juan Pablo Troncoso, actor y dramaturgo con un magíster en literatura, que también forma parte de otras compañías llamadas La Junta y Colectivo Zoológico. Sus textos se han presentado en México, España, Alemania y Argentina. Actualmente es docente en las escuelas de teatro de la Universidad de Valparaíso y UNIAC. Dentro de la compañía La Llanet, él se ha desempeñado en el rol de director. También está Leonardo González, actor y dramaturgo, que ha tenido 9 de sus textos llevados a puesta en escena en diferentes formatos. Él ha tomado el rol de dramaturgo dentro de la compañía. Otro miembro de La Llanet es el actor Ricardo Montt, profesor de actuación del Instituto Profesional Arcos, quien ha actuado en varias de las obras que ha montado la compañía. Y por último está Manuela Meje, la diseñadora integral de la compañía, miembro de la compañía La Junta también, quien se unió al equipo para los últimos 2 proyectos, incluyendo a Juegos de Guerra y La Leva. Todos ellos conforman el núcleo de la compañía, mientras que el resto de los miembros van rotando entre cada proyecto según los roles que se necesiten. En cuanto a algunos de sus colaboradores habituales, está el Goethe Institut Chile, el Centro Cultural Teatro del Puente y el Centro Cultural España. Han contado con su apoyo para la realización de las obras y también para otro tipo de instancias, como jornadas experimentales de actuación y dramaturgia abierto a público. La compañía La Llanet, respaldada por instituciones culturales, va más allá de simplemente presentar obras teatrales. Además, promueve jornadas experimentales de actuación y dramaturgia, evidenciando su compromiso con la exploración y la experimentación en las artes escénicas. De manera notable, la compañía ha organizado concursos que permiten al público asistir a sus representaciones, consolidando así su posición como una propuesta teatral que no solo se disfruta en el escenario, sino que se vive y se cuestiona en la realidad. Estas obras, respaldadas por la compañía, ofrecen más que una experiencia teatral enriquecedora. También invitan a una reflexión profunda sobre el papel del arte en la sociedad contemporánea y su capacidad para desentrañar los complejos entramados de poder y violencia que la caracterizan. La propuesta innovadora de La Llanet nos recuerda que el teatro es un espacio único donde los límites de la realidad se desdibujan y la reflexión se convierte en acción, trascendiendo las fronteras convencionales del arte escénico. Con su obra debut Aquí no se ha enterrado nada, Leonardo González, figura central en esta travesía, desempeña el rol de dramaturgo en esta obra que ha ganado prestigiosos reconocimientos. Ha llevado 9 de sus obras a diferentes escenarios. Una de sus creaciones ganó el primer concurso de dramaturgia del Teatro Nacional Chileno, y otra fue reconocida como la mejor dramaturgia en el Festival de Nuevos Directores de la Universidad de Chile. En 2015 recibió premios por su obra Una pensión en Yungay, y en 2017 fue galardonado en Nueva York por Nanas, una obra apoyada por el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracap. Bajo la dirección hábil de Juan Pablo Troncoso, esta narrativa teatral cobra vida en la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno. Este lugar se convierte en el escenario donde las historias toman vida, fusionando la realidad y la ficción de una manera cautivadora.
Aquí no se ha enterrado nada, es más que una obra, es un testimonio del increíble poder del teatro para transformar y cautivar a la audiencia. En el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe militar que tuvo lugar el año 2013, la obra impugnaba el relato clausurado de la transición a la democracia, mediante un texto que incorporaba elementos de carácter documental y testimonial. En el montaje se cuenta la historia de una madre e hijo que van camino a una conmemoración, encabezada por el presidente Aylwin. Acaban de encontrar el motor del auto donde, en 1976, viajaba el padre de la familia. Es la única evidencia que existe de su paso por el centro de detención, tortura y exterminio que fue Colonia Dignidad, y su último rastro antes de su desaparición. En el Centro Cultural Estación Mapocho y la Sala de Teatro de la Universidad Mayor se despliega con fuerza la obra La Leva. Detrás de esta creación teatral está Leonardo González, quien se encarga de la dramaturgia, y Juan Pablo Troncoso, el director que da vida a la historia. La función inaugural se llevó a cabo el 4 de octubre de 2019 en el Centro Cultural Estación Mapocho, extendiéndose luego a la Sala de Teatro de la Universidad Mayor, desde el 4 al 12 de octubre de 2019. Y nuevamente en enero de 2020, la magia del teatro se entrelaza con el talento y la dedicación de cada miembro de este equipo, creando un universo único en cada presentación de La Leva. La obra se desenvuelve en distintos formatos, atrapando la atención del público desde su debut en 2019, la cual cruza la ficción y la investigación documental, esta vez en torno a la figura de Pedro Lemebel, a partir de sus crónicas, imaginarios televisivos y música popular, y también mediante una puesta en escena en la cual el universo sonoro y plástico buscan atraer la imposible presencia del artista. En la trama, una jauría de hombres perro persigue y da caza a una mujer, dando espacio a la violencia, la subyugación y la exuberancia que presenta a La Leva. Por su parte, Lumpen hace referencia a aquella población que vive al margen de la sociedad, siendo este personaje un joven marginal y huérfano. La narrativa teatral da un giro intrigante con Jugar a la Guerra, una obra creada y dirigida por Juan Pablo Troncoso. Su experiencia internacional, incluyendo el Programa Internacional de Dramaturgia, The Royal Court Theatre, se refleja en esta obra de profundo impacto. En el contexto de una sociedad que transversalmente desconfía e impugna las prácticas policiales, Jugar a la Guerra busca reflexionar artísticamente sobre los modos, sutiles y explícitos, a través de los cuales el Estado administra la violencia y qué relación puede establecer el teatro con este fenómeno. El resultado es una puesta en escena que, a través de un lenguaje lúdico y claro, tintes de comedia, humaniza a quienes componen una institución que está en la mirada del ojo público. La obra no pretende dar cuenta de lo que verdaderamente ocurrió en el taller de actuación que sirvió como inspiración del proyecto, sino que juega y especula con lo que puede pasar cuando el arte, poder y violencia se encuentran cara a cara. Ya sean protestas, bandas de narcotráfico, poblaciones, organizaciones estudiantiles o en la Araucanía, los agentes encubiertos son una realidad de nuestro país, explica Juan Pablo Troncoso, autor y director del montaje, refiriéndose a la instancia que inspira la pieza, la que fue trabajada en el Programa Internacional de Dramaturgia. La obra está inspirada en un hecho real, un taller de actuación para carabineros, una enfrenta de escena con toques de tragicomedia, arte, poder y violencia. Este montaje, con temporadas en Teatro UCE y otros destacados eventos, es el resultado de casi 5 años de investigación y escritura, en un contexto donde la desconfianza hacia las prácticas policiales es palpable. Jugar a la Guerra busca reflexionar sobre la administración estatal de la violencia y la relación del teatro con este fenómeno. Para la compañía, la propuesta busca movilizar y poner en escena un universo fantasioso y cotidiano de violencia, en el cual el arte no es necesariamente un vehículo de paz ni un bastión de la verdad, donde los agentes de la policía portan una sospecha y extraña familiaridad que esconde y disfraza la represión, vigilancia y violencia sistemática de las que son a la vez víctimas y victimarios. ¿Qué atribuciones toma el Estado para resguardar sus intereses? ¿Y qué límite sobrepasa? Quería preguntar un poco más que nada sobre la trayectoria de su compañía, en particular, ¿cuáles son las obras que tú crees o que ustedes creen que definen mejor su identidad como compañía de teatro y por qué? Buena pregunta. Yo creo que bueno, hemos hecho pocas obras, pero las dos últimas que hicimos creo que es como donde ya se instala una cierta idea y una cierta como estética escénica, y que para mí tiene que ver con que la primera obra se llama La Leva y la otra Jugar a la Guerra, y creo que quizás el principal sello tiene que ver con lo actoral y cómo los actores van encarnando y jugando con distintos personajes a lo largo de la obra, ¿ya? Es como que en ninguna de las obras una persona hace un solo personaje, ¿no? Sino es como una especie de posta que se van pasando
Y eso partió específicamente a partir de esta obra La Leva, porque era una obra con muchos personajes que contaba como, entre comillas, la vida del Lemebel, pero donde se jugaba mucho como con las identidades, ¿no? Entonces, a veces era Lemebel, otras veces era como alguien con quien salía, un amante, voces voces del pasado, de canciones, voces del mismo Lemebel. Entonces hay como una inestabilidad en relación a los temas y sobre todo al tratamiento de la identidad en escena, que nos ha llevado a esta como apuesta porque nunca nadie se queda con el personaje, ¿no? Sino que siempre como que se va moviendo y va circulando. Y creo que ese es como un poco el sello de la compañía. En ese marco, cuando ustedes están buscando aquello que quieren representar en una puesta en escena, ustedes buscan obras en donde se permita hacer ese juego que tú mencionas. Bueno, las obras en ese sentido son dramaturgias propias, eso creo que también es un sello, como que nunca hemos montado una obra de algo como que ya exista, ¿no? Como, no sé, Casa de Muñecas, La Pérgola de las Flores, como esas obras que ya están escritas, ¿no? Y creo que venía esa propuesta en La Leva, o sea, no venía escrita, ¿no? No es que el Leo haya dicho, esto se debería montar así. Y ahora en Jugar a la Guerra también la obra nos empujó un poco a eso. Entonces creo que ahora, como que de aquí en adelante, como que nos estamos fijando en obras que permitan ese juego, que permitan esa dinámica como de circulación de los personajes. ¿Crees que desde lo temático haya también algún tipo de relación, algo como algunas ideas que ustedes quieren plasmar y transmitir? Sí, ha estado muy presente el problema de la memoria histórica, social, en torno como a episodios de, ya sea de violencia política. Creo que el problema de la violencia política está muy presente. En Aquí no se ha enterrado nada está muy presente, en Jugar a la Guerra, y el Lemebel también está presente, pero de manera más como, es como un telón de fondo, ¿no? Como que está esta historia de Pedro Lemebel y por atrás está la violencia política. Entonces, eso que es una gran palabra, ¿no? Y es un poco ambigua y abstracta, pero bajo distintas ópticas, en el caso de Aquí no se ha enterrado nada, vinculado como a la dictadura y a la memoria histórica en relación a eso, Jugar a la Guerra en relación particularmente al estallido, a la revuelta, y el Lemebel también es como violencia política en los años 90. Entonces creo que temáticamente esa también es una fijación, que también ha sido una fijación mía a lo largo de mi carrera, también del Leo. Como lo más constante es que dos de las tres obras las ha escrito el Leo, las tres obras las he dirigido yo, eso es como uno de los más constantes. Hay un actor, el Ricardo, que ha estado siempre, pero sobre todo el núcleo como de actores, actrices ha ido rotando. Iba rotando como en función de cada proyecto. El diseño lo hizo la primera obra una persona, la Fernanda Videla, y después lo ha hecho la Manuela Meje en las dos últimas obras, eso se ha mantenido. Entonces hay como un núcleo de 3, 4 personas que nos mantenemos constantes y el resto va rotando. Igual siempre ha sido un poco un problema porque de repente discutimos, bueno, ¿quién es de la Janet? ¿Quién forma parte? Es como un meme ya. ¿Quién es la Janet? Nadie sabe muy bien. Pero hay como un núcleo que se repite. En el caso de esta compañía, voy a hablar en el caso de esta compañía, siempre hemos trabajado con un texto que ya existe, ¿no? Entonces eso evidentemente, me refiero que el texto llega, el texto entre comillas está listo cuando empezamos a ensayar. Hay procesos donde uno empieza a ensayar y está escribiendo el texto, como que se está creando ahí en paralelo. Entonces en las tres obras hemos llegado y es como ya, este es el texto, ¿ya? Entonces, por una parte hay como un trabajo de mucha lectura, no sé, por el caso del proyecto sobre el Lemebel, leímos mucho sobre el Lemebel, investigamos sobre el Lemebel, trabajamos con personas que eran expertas en la obra del Lemebel, y eso es como toda una gran primera etapa. Y también depende mucho del financiamiento, eso creo que es muy particular. En las dos primeras obras tuvimos más tiempo, un espacio de ensayo como muy claro, había un poquito más de plata, entonces había tiempo para detenerse, ¿ya?
y eso permite que, por ejemplo, en el caso de la leva, que trabajábamos con gente que estaba operando sonido en escena, estaba como lupeando, trabajando con micrófonos, filtrando los micrófonos. Entonces hubo todo un proceso de investigar técnicamente sobre el sonido, improvisaciones respecto a eso. En el caso de jugar a la guerra fue mucho menos tiempo y ahí fue como, ok, vamos a montar. Pero generalmente siempre nos detenemos mucho en el texto. Como que esa es una gran primera etapa. Yo diría que la segunda gran etapa es la de exploración actoral, que es algo que a mí, bueno, yo soy actor igual, cada vez actúo menos, pero que me interesa y es en lo que me fijo harto. Entonces diría que son como dos grandes momentos en los procesos, que como digo, depende de la plata y el tiempo. Trabajo de texto y después darle a lo actoral, y también ahí como en paralelo a lo actoral siempre aparece la pregunta por el diseño, y que siempre ha sido muy importante, como el dispositivo, los elementos escenográficos. En el caso de la leva y de jugar a la guerra, que ahí diseñó la Manuela, ella tiene como un interés muy marcado en lo plástico y en mover cosas en escena, ¿ya? Entonces ahí también nos detenemos harto. Para mí, a ver, bueno, eso va cambiando en el tiempo, pero para mí siempre fue muy importante Guillermo Calderón, que es un dramaturgo y director, con el que también tuvimos clase. Él siempre fue muy importante. Una persona que también es muy relevante como inspiración. No digo que hagamos lo mismo que ella, porque no lo hacemos, pero para mí siempre un gran referente es la Manuela Infante, que es una directora también y dramaturga. Eso diría como de teatro chileno, para mí es como lo más importante. Luego yo tengo otros referentes, pero más que tienen que ver más con la dramaturgia. En el caso de las obras, que hemos hecho, hay una dramaturga que se llama Annie Baker, como Annie Baker, con K, que ella fue muy importante para hacer esta obra Jugar a la Guerra. Ella fue como para mí uno de los grandes referentes. Y también en el caso de la leva fue muy importante todo el archivo de las yeguas del Apocalipsis, que eran las performances que hacía Lemebel. Eso como estéticamente fue muy, muy, muy importante, muy importante. Sí, en realidad hemos tenido como experiencias diversas, porque en el fondo la compañía trabaja por proyectos. No es como que no es que nos juntemos todas las semanas, ¿no? Trabajamos como por proyectos específicos. En la primera obra fue el financiamiento de la Universidad de Chile. Ellos dieron una plata, ciertos montos para escenografía. Había, por ejemplo, para realizar, o sea, para construir escenografía, había un taller que era del teatro, construían ellos. Entonces fue como un financiamiento que vino de la universidad. En la segunda obra nos adjudicamos un fondar de creación. Ahí estuvimos trabajando trabajamos a la leer una cooperativa de trabajadores, de artistas y otras personas, y postulamos un fondar de creación nacional, lo adjudicamos, y ahí tuvimos este monto de plata para financiar sala de ensayo, sueldo, escenografía, estos expertos con los que trabajamos, que les comentábamos. Entonces era como un proyecto de mayor envergadura en ese sentido. Y la última obra que hicimos, la hicimos ahí nos aliamos con el Goethe Institute, que recibimos un pequeño monto era una convocatoria que tenían ellos, que era un monto de 1 millón de pesos. Y nos aliamos también con el Centro Cultural de España, que nos prestaba sala de ensayo. Y plata que puse yo. Ese fue el financiamiento. Entonces han sido como 3 instancias. Ahora, hemos postulado mucho fondar. Siempre estamos postulando a fondar, postulamos a fondo.
pero también estamos intentando como hacer las obras nomás, independiente si haya mucha o poca plata. La Janet, lo que hemos hecho siempre es que en el fondo ensayamos las obras, nos hemos demorado, no sé, por 4 meses, 3 meses, la leva fue lo más largo, fueron como 7 meses, y después de eso la idea es presentar la obra la mayor cantidad de veces que podamos, ¿no? Se estrena y dependiendo del lugar donde estrenamos tenemos, no sé, por 12 funciones, después nos presentamos en otro teatro, viajamos, es como variable eso, depende. Partió hace tiempo, la primera obra que hicimos fue el 2013, en el contexto de un festival que organizó el Teatro de la Universidad de Chile, el Teatro Antonio Vara. Y eso era un concurso de dramaturgia. Y ese concurso se mandaban textos y uno de esos textos seleccionados fue un texto que se llama Aquí no se ha enterrado nada. Es de un compañero, un amigo que se llama Leonardo González, que también forma parte de la compañía. Y el objetivo del concurso era montar la obra, montarla y tener funciones en el Antonio Vara, que es un teatro que queda ahí frente a la Moneda, por Morandé. Y así partió. A partir de esa instancia reunimos un grupo somos ex compañeros y compañeras que estudiamos en la escuela de teatro de la Católica y nos juntamos alrededor de ese primer proyecto. Y esa obra tenía que ver, era el 2013 y eran los 40 años del golpe, la conmemoración, 40 años. Compañía La Janet posee un sello único basado en la memoria, política y cuestionamiento de la historia de Chile. Realizan obras testimoniales, documentales y algunos basados en hechos reales en torno a la tragicomedia. Un grupo de exalumnos de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica ha llevado su sello en la dramaturgia y producción por creaciones propias, guiando a los actores, quienes encarnan siempre a más de un personaje, creando así su propio sello. A pesar de tener una identidad marcada, nos plantea que siempre se han cuestionado quién es finalmente la Janet. Entonces hay como un núcleo de 3, 4 personas que nos mantenemos constantes y el resto va rotando. Igual siempre ha sido un poco un problema porque de repente discutimos, bueno, ¿quién es de la Janet? ¿Quién forma parte? Es como un meme ya. ¿Quién es la Janet? Nadie sabe muy bien. Pero hay como un núcleo que se repite.